consignas suyas hemos escuchado un montón, ¿no? Durante el último año, ¿no? Porque usted viene haciendo campaña, creo que fue uno de los primeros que arrancó la campaña hace un año. ¿Podemos ir punto por punto y me dice el cómo? Sí, claro. Porque lo más importante para la gente es el cómo. El qué ya lo sabemos. A ver, pongamos consignas, dale. Tira la placa, por favor. Hablamos de dólar, cepo y Fondo Monetario Internacional. Vamos de la más fácil corto de cada uno de ellos. A ver, vamos a la más fácil. Primero, el FMI no es un problema. Y voy a explicar por qué. Cuando vos tenés un programa con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional te exige metas en materia fiscal, monetaria y reservas internacionales netas. La realidad es que siempre el core del problema, ¿sabes cuál es? Fiscal. Okay. Y la historia argentina del problema es fiscal. Las metas que plantea el Fondo Monetario para la Argentina son laxas en la lógica nuestra. Es decir, el ajuste que nosotros proponemos es mucho más profundo que el que propone el Fondo Monetario Internacional. Ok, me queda claro. Entonces, lo que usted va a hacer, cómo lo va a hacer, es eso, un ajuste profundo de la economía argentina. Sí, pero a diferencia de los programas de estabilización que venimos viendo desde el año 52 del siglo XX, ¿no? Hasta ahora, siempre el ajuste se cargó sobre el sector privado. Nosotros, esta vez, consideramos que el ajuste lo tiene que pagar el sector público. Okay. Y eso implica redefinir un montón de cuestiones en términos de partida. A ver, nosotros, por ejemplo, queremos eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way-outs a la peruana e incentivos a la suiza. O sea, el Estado no paga la obra pública. Exactamente, las paga el que la usa. Y además son contratos de operar, de construir, operar y transferir. Okay. Entonces, eso se hace porque entonces el Estado podría dar garantías de ingresos mínimos que harían que el costo de la inversión fuera muchísimo menor y te permitiría multiplicar las inversiones. ¿Qué hace con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, una de las empresas deficitarias más grandes de la República Argentina? Les damos un año de working capital, es decir, la caja para poder funcionar durante un año, y se las entregamos a los empleados y que los empleados hagan la depuración. Es decir, no puede ser más que aquellos que no toman los aviones estén pagando o estén subsidiando a los que toman aviones. Es recontra regresivo eso. Por lo tanto, básicamente, la empresa, yo no creo que haya un problema con los verdaderos empleados de aerolíneas. O sea, no la cierra ni tampoco la privatiza. Se la entrego, sí, es una suerte de privatización porque se la entrego a los empleados. Okay. Y los propios empleados se van a encargar de echar a los políticos que utilizan a las empresas públicas como mecanismo de caja. Que eso es lo que las hace ineficientes y eso es lo que hace que no sean competitivas. Entonces, va a estar en el propio incentivo de los que están adentro de la compañía, porque ahora van a ser dueños, de echar a los políticos ladrones. ¿Qué hace con las otras empresas? Hay una cantidad enorme de empresas del Estado. YPF, por ejemplo, tiene que ser privatizada. Ahora, ¿cuál es el problema con el YPF? Que está tan destrozada por la política que si uno la vende como está ahora, la regala. Entonces uno la necesita eficientizar. Digo, si usted recuerda, Menem hizo lo mismo. Primero la eficientizó y después la vendió, y eso permitió que se vendiera muchísimo mejor. Pero no solo eso, va a ser necesario el rol de YPF como ENARSA durante la transición de arreglar todos los problemas causados en el sector energético. Entonces, mientras que uno hace más eficiente a la empresa, la usa para la transición del sistema energético para que no colapse. Ok, con el resto, Radio Nacional, la televisión... ¿Se privatizan o se cierran? Directamente. ¿Se privatizan o se cierran? No, de eso mecanismo de propaganda política, no. La televisión pública la privatiza. Sí, y si no lo quiere nadie, se cerrará. Ok, Radio Nacional lo mismo. Lo mismo. Todo igual, ok. ¿Qué hace con el cepo? Al otro día, en poco tiempo, al año. ¿Cuándo termina con el cepo? A ver. ¿Y cómo? Del cepo se sale el día que vos resolvés el problema de las LELIQs. A ver, si vos abrís el cepo el primer día, vas a tener un switch de portafolio, es decir, la gente se va a pasar... del peso al dólar, claro. Y tenés una hiperinflación. Obviamente. Como consecuencia de la caída de la demanda de dinero que eso implica.
Yo quiero explicar esto porque esto es de una gravedad enorme, lo del cepo. El cepo tiene varias consecuencias negativas. Una es que te quedan pesos atrapados en el sistema. Eso se llama sobrante monetario. Para tener una idea, el sobrante monetario de hoy es peor que el que teníamos en la previa al Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6 y los pobres por 5. Es decir que, hagamos la cuenta, ¿qué nos iríamos? A niveles de inflación de pique de 900% y pobreza no hay forma de multiplicar 900, por 5 porque no... 900% anual. Sí, pero de inicio. De inicio. Bien. Y una mensual de 2 dígitos arriba de 20, 20 y pico. Sí, digo, hacer la anualizada de eso. Sí. Digo. Pero a lo que voy ese es el primer punto. La otra consecuencia que tenés muy negativa es la relación entre los pasivos monetarios remunerados, llámese el ELIX, contra la base monetaria. Ese número está en torno a 3. Ese número, ¿sabés cuándo se vio en la historia argentina? En el primer trimestre del 89, la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces, si uno no arregla ese problema en el balance del Banco Central, uno desata una caja de Pandora que hace que explote una hiperinflación y... Antes de terminar con el cepo, necesita arreglar la el LELIC. Claro. Okay. Y nosotros para eso tenemos una propuesta muy concreta. Nosotros cuando hablamos de dolarización, que es en la moneda en que se liquida el Banco Central, después es competencia de moneda y se puede usar la moneda que a uno se le dé la gana. Suponete lo siguiente, tenés que hacer un contrato con un petrolero, puedes hacer en WTI, con alguien que se dedica al gas en BTU, ¿sí? O digamos, si vos querés, no sé, en soja, digamos, lo que cotiza la soja en Chicago. A mí me da lo mismo, la moneda la elige cada uno. Pero vos tenés que liquidar el Banco Central. Nosotros proponemos, por una cuestión de facilidad, liquidarlo en dólares. ¿Cuánto cuesta liquidar el Banco Central hoy? Cuesta 40.000 millones de dólares. Son 30.000 millones de dólares del ERIX y 10.000 millones de dólares de base monetaria. La verdad que un país que estuviera integrado en el mundo, eso es una moneda. Pero Argentina, digo, con los cavernícolas que tenemos... No se puede. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el activo del Banco Central para rescatar esto? Cuando vos mirás las reservas brutas y limpias de las cosas que no son del Banco Central, vos tenés la posición de oro, la posición de DEX, la posición de CEDESA, la posición del BIS. Eso suma casi 10.000 millones de dólares. Es decir, que vos tenés dólares físicos, o te podés hacer de dólares físicos, para rescatar la base monetaria. Entonces vos me decís, bueno, pero todavía me falta rescatar los 30.000 millones de dólares del ELIX. Está vendiendo la joya de la abuela, ¿no? Sí, entramos más peligrosos. Bueno. Digo, es cierto. De vuelta. Digo, pero eso no es gratis en términos de inflación. Es decir, entonces el sistema, digo, te va a corregir los precios. Pero vamos a esta parte, porque esto es lo interesante. Yo ahora tengo que limpiar los 30.000 millones de dólares del ELIX. ¿Y qué tengo del otro lado? Me quedan 90.000 millones de dólares de títulos públicos. Obviamente que si yo los paso a mercado no valen 90.000 millones, valen un tercio. 30.000 contra 30.000, se terminó, se acabó el problema. Por lo tanto, en la medida que vos estructurás la salida de las LELIX, a partir de ahí se saca el cepo. Pero entonces del cepo no se sale inmediatamente. No es instantáneo. Eso lleva un tiempo hasta que terminás con la bomba o termina Exacto, con la hasta bomba que se de limpia las LELIC. LELIX. Okay. Exacto, porque si no es una hiper. Y yo digo, no estoy dispuesto a cargarle a los argentinos una hiper, porque una hiper va a llevar los niveles de pobreza arriba del 90%. Salir del cepo implica un solo dólar, no Obviamente. 50 y pico como hay ahora. Exactamente, se unifica el mercado de cambios. Bueno, pero esto es una... ¿Eso es automáticamente o cuando se termine con las LELIC? Cuando se limpia el cepo, abrís. Ah, ok. Cuando se limpia el cepo, se abre. ¿Y eso en cuánto cree usted que lo puede hacer? Como mucho, usted asume... Como mucho 3 meses. Diciembre, enero, febrero, en marzo del año que viene, más o menos. Exactamente. Ok. Vamos a los otros temas, porque hay temas muy preocupantes. Inflación. Uno de los grandes temas. ¿Cómo hace usted para terminar con la inflación, para bajarla? Vamos por definición y vemos por qué la vamos a erradicar de por vida, la inflación. La inflación Mire que queda grabado eso, ¿eh? Con Mauricio Macri... Si nosotros llegamos al poder, si yo soy presidente y dolarizo, es decir, elimino el Banco Central, se terminó la inflación en Argentina. Mire que Mauricio Macri en campaña, como usted ahora, dijo en 5, es fácil, en 5 minutos. ¿Sabes cuál es el problema, Eduardo? Que él se rodeó de radicales, de la coalición cívica y de las palomitas, digamos, que le jugaban todos en contra.
Vamos por esto. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno Ok. monetario que se ¿Cómo la genera erradica? por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís